Voy a empezar con un número que a los investigadores rara vez les gusta decir en voz alta. La tasa de resolución de un homicidio que tiene casi 30 años es baja, no es imposible, pero lo suficientemente bajo como para que cada punto porcentual restante importe. Nos llevo de vuelta a Boulder, Colorado, a la noche del 25 de diciembre, deslizándonos silenciosamente hasta las primeras horas del 26 de diciembre de 1996. Dentro de una gran casa familiar se desarrolla un crimen que acabaría convirtiéndose en uno de los casos más examinados y disputados de la historia criminal estadounidense. Una niña de 6 años, John Bennett Ramsey, es encontrada muerta en su propio sótano. Casi 3 décadas después, nadie ha sido acusado oficialmente. Ese único hecho moldea todo lo que viene después. Este caso no está sin resolver porque fue olvidado. Está sin resolver porque sobrevivió. Sobrevivió a la atención mediática, a los grandes jurados, a teorías cambiantes, a demandas civiles, a la evolución de la ciencia forense y a generaciones de opinión pública. Sin embargo, a pesar de todo ese escrutinio, la investigación nunca ha superado el umbral legal más básico: nombrar a un sospechoso que pueda ser procesado en los tribunales. Cuando miro casos sin resolver de esta época, empiezan a repetirse los patrones. Las pruebas se degradan, los recuerdos se ablandan o endurecen en historias, mueren testigos, los investigadores se jubilan, los archivos se vuelven más gruesos, pero la claridad no necesariamente aumenta. Lo que queda es probabilidad, no certeza. Así que la verdadera pregunta ya no es ¿quién lo hizo? La verdadera pregunta es ¿qué probabilidades hay de que alguna vez sepamos con confianza legal quién lo hizo? En 1996, los investigadores trabajaron con las herramientas de su época. El análisis de ADN estaba en una relativa infancia. La forense digital apenas existía. La genealogía genética investigativa, el método que ha revivido tantos casos sin resolver en los últimos años, ni siquiera era un concepto. Las decisiones tomadas en las primeras horas y días tras el crimen moldearían silenciosamente los siguientes 30 años. Y eso importa, porque las tasas de resolución no se basan solo en el esfuerzo. Se trata de la posición inicial. Este caso comenzó con una escena del crimen comprometida, narrativas contradictorias y pruebas complejas en lugar de limpias. Empezó con incertidumbre, no con claridad. Cada año que pasaba sin resolución reducía las probabilidades estadísticas, no porque la verdad desapareciera, sino porque el camino para demostrar esa verdad se estrechaba. Después de casi 3 décadas, nos quedamos haciéndonos una pregunta aún más incómoda. Incluso si alguien sabe lo que pasó, incluso si la ciencia vuelve a avanzar, incluso si surge un nombre, ¿serán las pruebas lo suficientemente sólidas para sobrevivir a un tribunal? Esa es la diferencia entre resolver un caso en teoría y resolverlo en derecho. Así que cuando hablamos de porcentajes, no estamos hablando de esperanza ni de creencia. Estamos hablando de resultados realistas. Estamos hablando de cuánto margen queda para la certeza en un caso moldeado por el tiempo, la controversia y decisiones tempranas irreversibles. Casi 30 años después, el caso John Bennett Ramsey se encuentra en ese estrecho espacio entre la posibilidad y la limitación. No cerrado, no está resuelto, y aún esperando la pregunta que lo define: ¿cuánta verdad puede devolver el tiempo y cuánto ya se ha llevado? Cuando intento entender por qué este caso sigue sin resolver tras casi 3 décadas, no empiezo con los sospechosos, empiezo con condiciones, específicamente las condiciones en las que comenzó la investigación, porque esas primeras horas dictan silenciosamente todo lo que viene después. En la mañana del 26 de diciembre de 1996, la casa en Boulder, Colorado, no fue tratada como el centro de una investigación por homicidio. Se trataba como un lugar de shock, confusión y dolor.
Llamaron a los amigos, llegaron los vecinos, la gente se movía por las habitaciones, tocaba objetos, abría puertas, limpiaba superficies e intentaba ayudar de formas que parecían humanas pero que resultaban desastrosas para la preservación de pruebas. Cuando la casa estuvo completamente asegurada, la escena ya había sido alterada de formas que nunca podrían revertirse. Esto no es especulación, está documentado. En cualquier delito violento, especialmente uno que involucre a un menor, la integridad de la escena del crimen es la base de todo lo que sigue. Cada huella, cada fibra, cada colocación de un objeto cuenta parte de una historia. Pero aquí, esa historia se interrumpió casi de inmediato. Varias personas entraron y salieron de la casa antes de que quedara completamente sellada. Algunos eran amigos de la familia, algunos fueron respondedores, algunos eran investigadores ellos mismos. El resultado fue contaminación, no por malicia, sino por caos. He revisado casos en los que una sola huella extra destruyó una línea temporal. Aquí había docenas de oportunidades para el traslado, la perturbación y la confusión. Cuando se mueven objetos antes de ser fotografiados, cuando se abren y cierran puertas sin documentación, cuando se manipulan superficies sin guantes, la evidencia no desaparece, pero su significado se vuelve inestable. Esa inestabilidad persigue un caso para siempre. Luego está el ADN. A primera vista, el ADN suena a certeza. En realidad solo es tan fuerte como su contexto. El material biológico recuperado en este caso era ADN mixto, presente en cantidades extremadamente pequeñas. El ADN de bajo nivel es notoriamente difícil de interpretar, incluso hoy en día. A finales de los años 90 lo era aún más. El ADN mezclado introduce ambigüedad, plantea preguntas que no se pueden responder fácilmente. ¿Quién lo ha contribuido? ¿Cuándo se depositó? ¿Cómo se transfirió? ¿Se dejó durante el crimen? ¿Antes o después? Sin un perfil claro y de fuente única, el ADN se convierte en una pista más que en una conclusión. En este caso, el ADN nunca se ha vinculado de forma concluyente a un individuo o momento específico. Eso no significa que no tenga sentido, eso lo hace frágil, y la evidencia frágil no envejece bien. Con el tiempo, los avances en la ciencia forense pueden volver a examinar muestras antiguas, pero no pueden restaurar el contexto que falta. El ADN no puede explicar una escena contaminada, no puede decir a los investigadores quién tocó qué primero, no puede deshacer errores tempranos, solo puede funcionar dentro de los límites establecidos al principio. Esos límites eran estrechos. La investigación inicial llevada a cabo por el Departamento de Policía de Boulder ha sido criticada durante años y no sin motivo. La crítica no es que a los agentes no les importara, sino que el proceso de investigación sufrió bajo una presión sin precedentes. No fue un homicidio rutinario, fue un caso de alto perfil que involucró a una familia adinerada, una víctima infantil, una intensa atención mediática y un escrutinio nacional inmediato. En esas condiciones, las decisiones se tomaban rápidamente, a veces sin una claridad procesal completa. La escena no fue procesada como una escena de homicidio desde el principio. La recogida de pruebas siguió un calendario desigual, las entrevistas se realizaron bajo estrés, las suposiciones se formaron pronto y, una vez que se forman, influyen en lo que los investigadores buscan y lo que pasan por alto. Uno de los efectos más dañinos de los primeros errores en la investigación es la visión de túnel. Cuando una investigación se inclina demasiado pronto hacia una teoría, las explicaciones alternativas reciben menos atención. Las pistas que no encajen en la narrativa de trabajo pueden ser retrasadas o despedidas. Incluso cuando esto se corrige más tarde, el tiempo perdido no puede recuperarse. El tiempo en las investigaciones criminales no es neutral. Actúa activamente en contra de la resolución. A medida que los días se convierten en semanas, los recuerdos cambian. Los testigos revisan inconscientemente sus recuerdos. Los detalles se vuelven menos precisos. A medida que los meses se convierten en años, los testigos se alejan, pierden el contacto o mueren. La evidencia física se degrada. La tecnología evoluciona, pero solo dentro de los límites de lo que se preservó. Cuando este caso llegó al punto en que se entendía claramente como uno de los homicidios más complejos de la historia moderna de Estados Unidos, gran parte del daño ya estaba hecho. Otro factor que reduce silenciosamente la tasa de resolución es la escala. Este caso generó un enorme volumen de material, miles de consejos, incontables teorías, especulación mediática que difuminaba la línea entre hecho y opinión.
Cuando se produce la sobrecarga de información, la señal y el ruido se vuelven difíciles de separar. Los investigadores deben filtrar capas de repetición, contradicción y desinformación, mientras la narrativa pública sigue evolucionando de forma independiente a las pruebas que la narrativa pública importa más de lo que la gente quiere admitir. Los casos de alto perfil generan presión. La presión influye en la toma de decisiones, afecta a la rapidez con la que se esperan conclusiones, a cómo se interpretan las afirmaciones y a cómo el silencio en sí mismo se vuelve sospechoso. En un entorno así, mantener la contención se vuelve más difícil. Cada año sin resolver agrava la dificultad, la evidencia no se queda quieta mientras pasa el tiempo, se debilita, y cuando un caso llega a los 30 años, los investigadores ya no avanzan. Están trabajando hacia atrás, reconstruyendo no solo un delito, sino una investigación que se desarrolló bajo condiciones defectuosas. Por eso la tasa de resolución cae tan bruscamente con el tiempo, no porque la verdad desaparezca, sino porque la capacidad de demostrar esa verdad se erosiona. Los tribunales exigen estándares que la especulación no puede cumplir. Las probabilidades son estrechas. Las opciones se cierran. El caso John Bennett Ramsey no se volvió difícil porque careciera de atención. Se volvió difícil porque la base fue inestable desde el principio. Una escena perturbadora, múltiples puntos de contaminación, evidencia forense ambigua, una investigación temprana moldeada por la presión más que por el control. Cuando todos esos elementos convergen, el resultado no es solo un caso sin resolver, es un caso que opera en los límites extremos de lo que la investigación criminal puede resolver de forma realista. Y esa es la incómoda realidad con la que quedan los investigadores hoy en día. Cuando la gente habla de este caso hoy en día, casi siempre se detiene en una sola palabra, ADN, entiendo por qué. He seguido suficientes casos sin resolver como para saber que los avances forenses modernos han transformado cómo es la justicia. Décadas después, los nombres han surgido, las familias finalmente han obtenido respuestas, investigaciones enteras han sido reescritas por una sola coincidencia genética, así que es tentador creer que el ADN es la solución que espera pacientemente en un laboratorio, lista para hablar cuando la tecnología finalmente alcance, pero el ADN no es una voz, es un fragmento y los fragmentos solo tienen sentido cuando su contexto está intacto. En este caso se recuperó ADN masculino de la ropa de John Bennett Ramsey que nunca ha sido identificado. Ese hecho por sí solo mantiene la puerta abierta, significa que la caja no se cierra con el tiempo, significa que todavía hay algo tangible que los investigadores pueden señalar, algo medible, algo que existe fuera de la memoria y la interpretación, pero la presencia de ADN no es lo mismo que una prueba. Lo que el ADN puede decirnos es limitado. Puede sugerir que una traza biológica provenga de un contribuyente masculino. Puede demostrar que este contribuyente no coincide con ciertos individuos conocidos. En algunos casos puede compararse con bases de datos para buscar posibles familiares. Lo que no puede hacer por sí solo es explicar cómo o por qué fue dejado atrás. Esa distinción es fundamental. El ADN en este caso no es un perfil limpio y de origen único dejado en un lugar evidente como un arma o bajo las uñas de la víctima. Es ADN de bajo nivel, mezclado. Eso significa que probablemente contiene material genético de más de una persona. Las muestras mixtas están entre los tipos de evidencia forense más difíciles de interpretar. Los analistas deben decidir qué marcadores genéticos deben estar juntos, cuáles pueden ser ruido de fondo y cuáles pueden ser relevantes para el propio delito. Y luego está la pregunta que ningún laboratorio puede responder con certeza: ¿cuándo se depositó? El ADN no viene con una marca temporal, no puede decir a los investigadores si se dejó durante el crimen, ese mismo día, días antes o incluso transferido indirectamente. La transferencia secundaria no es teórica, está bien documentado: un apretón de manos, una superficie compartida, una prenda manipulada por varias personas, en un entorno familiar, especialmente en uno que recibe visitantes, ayudantes y familiares, las oportunidades de traslado se multiplican rápidamente. Así que cuando la gente pregunta por qué el ADN no ha resuelto el caso, la respuesta es incómoda, porque el ADN sin contexto es sugerencia, no conclusión. A lo largo de los años, los avances en la ciencia forense han permitido a los investigadores extraer más información de muestras más pequeñas.
Técnicas que a finales de los años 90 eran imposibles ahora son práctica habitual. Esto incluye la genealogía genética investigativa o IgG, que compara perfiles de ADN con bases de datos públicas de genealogía para identificar posibles parientes de un contribuyente desconocido. En varios casos de gran repercusión, este método ha tenido éxito donde la policía tradicional fracasó. Ese éxito alimenta la esperanza aquí, pero la esperanza debe estar arraigada en la realidad. IgG solo funciona bajo ciertas condiciones. El perfil de ADN debe estar suficientemente completo, debe ser fiable y debe haber datos comparables en bases de datos públicas. Aún así, una pista genética no equivale a un sospechoso. Produce árboles genealógicos, no nombres. Requiere una investigación de seguimiento exhaustiva, eliminación y corroboración, y en un caso tan antiguo y complejo como este, incluso un posible pariente genético aún tendría que ser colocado en la escena en el momento del crimen de una manera que cumpla con los estándares legales. Ese es un listón muy alto. Otra limitación es el estado de la propia evidencia. El ADN de bajo nivel se degrada con el tiempo. Cada nuevo análisis consume parte de la muestra. Siempre hay un equilibrio entre extraer más información y preservar lo que queda. Una vez que una muestra desaparece para siempre, esa realidad obliga a los investigadores a ser cautelosos, a veces dolorosamente. Y luego está el tema más amplio de la interpretación. La evidencia de ADN no existe en el vacío. Debe alinearse con pruebas físicas, plazos, declaraciones de testigos y análisis conductual. En este caso, muchos de los elementos circundantes están en disputa, incompletos o comprometidos. Eso dificulta que el ADN ancle una narrativa coherente. He visto casos en los que el ADN reabrió investigaciones y llevó directamente a arrestos, pero también he visto casos en los que el ADN planteó más preguntas de las que respondió. Este caso entra firmemente en la segunda categoría. La evidencia genética es intrigante, pero flota en la incertidumbre en lugar de fijarse en su lugar. Por eso hay que medir cualquier evaluación honesta del papel del ADN aquí, en el escenario más optimista, donde la tecnología avanza más, donde surge un vínculo genealógico útil y donde ese vínculo puede corroborarse con evidencia independiente, el ADN podría representar aproximadamente entre el 20 y el 30% del camino hacia la resolución. Eso es significativo, no es nada, pero tampoco es decisivo por sí solo. El porcentaje restante depende de factores que el ADN no puede controlar: la calidad del manejo temprano de pruebas, la disponibilidad de testigos, la preservación de registros, la capacidad de reconstruir una línea temporal que resiste el contrainterrogatorio. Esos elementos determinan si una pista genética se convierte en un caso resuelto o en otro hilo sin resolver. También hay un aspecto psicológico que rara vez se discute. El ADN transmite un aura de certeza en la mente pública. Los jurados confían en ello, el público cree en ello, pero los tribunales son cuidadosos. Los abogados defensores comprenden sus límites, entienden cómo cuestionar muestras mixtas, riesgos de contaminación y teorías de transferencia. En un caso como este, cualquier acusación basada en ADN sería sometida a un escrutinio intenso. Eso no significa que no pueda ocurrir, significa que no será fácil. Así que cuando miro la evidencia de ADN en este caso, veo tanto promesa como contención. Veo una herramienta científica que ha prolongado la vida de la investigación, pero no una que garantice un cierre. El ADN ha evitado que este caso se desvanezca por completo en la historia, pero aún no ha logrado llevarlo con certeza a la línea. Y esa puede ser la verdad más dura de todas. La mayor esperanza en este caso también está atada a los mismos límites que todo lo demás. Ahora, contexto y las consecuencias irreversibles de lo que ocurrió al principio. El ADN puede abrir puertas, pero no puede atravesarlos solo. Cuando examino la teoría del intruso, lo hago con cuidado porque es la única explicación importante en este caso, que apunta completamente fuera de la familia Ramsey. Propone que un desconocido o como mucho alguien con una conexión vaga entre en la casa durante la noche, cometa el delito y deje tras de sí poco más que confusión, miedo y una nota de rescate que aún desafía el consenso casi 3 décadas después. En esencia, la teoría del intruso es sencilla. Una persona desconocida para la familia entra en la casa en algún momento de la noche del 25 de diciembre o en las primeras horas de la mañana del 26 de diciembre de 1996.
Esa persona deja una nota de rescate exigiendo dinero, mata a John Bennett Ramsey y luego se marcha sin ser vista. No hay ninguna confesión, no aparece ningún sendero claro. El caso se estanca no porque la idea sea inverosímil, sino porque es extraordinariamente difícil de demostrar. Los partidarios de esta teoría suelen señalar primero la nota de rescate. Era inusualmente largo, escrito dentro de la casa y dirigido específicamente a John Ramsey. Hacía referencia a cantidades de dinero relacionadas con su bonificación y usaba un lenguaje que resultaba teatral, incluso performativo. Para algunos investigadores esto sugería a un forastero que había estudiado a la familia, alguien que quería controlar la narrativa y desviar la atención. La nota en sí se ha convertido en uno de los documentos más analizados de la historia penal, precisamente porque parece fuera de lugar, pero sentirse fuera de lugar no es una prueba. La teoría del intruso también se basa mucho en la ausencia de ciertas cosas. No hubo testigos presenciales que vieran a alguien entrar o salir de la casa esa noche. Ningún vecino informó de actividad sospechosa que pudiera estar concluyentemente relacionada con el delito. No existían cámaras de vigilancia en ese momento. El barrio estaba tranquilo, la nevada fue mínima, las huellas que podrían haber aclarado el movimiento estaban ausentes o comprometidas antes de poder ser documentadas de forma fiable. En las investigaciones penales, la ausencia va en ambos sentidos. Puede sugerir sigilo o puede sugerir que no había ningún forastero. En este caso deja a los investigadores suspendidos entre la posibilidad y la duda. Una de las objeciones más comúnmente planteadas a la teoría del intruso es la entrada forzada. No hubo señales claras de un allanamiento que satisfaciera a todos los investigadores. A lo largo de los años se discutieron algunos posibles puntos de entrada. Una ventana rota en el sótano, puertas sin llave, pero ninguna de estas opciones ofrecía una respuesta definitiva. Las casas son espacios habitados, las ventanas se rompen por muchas razones, a veces las puertas quedan sin cerrar. Sin un punto de entrada limpio y documentado vinculado directamente al momento del crimen, la teoría sigue siendo vulnerable. Luego está el ADN. Se encontró ADN masculino en la ropa de John Bennett que no coincide con ningún miembro de la familia Ramsey. Para los defensores de la teoría del intruso, este es el hecho que más respalda. Si el ADN pertenece al asesino, entonces por definición, el asesino no era un familiar. Esa lógica es sencilla. El problema es que el ADN aún no puede situarse en contexto, es de bajo nivel y mixto y nunca se ha vinculado de forma concluyente a una persona concreta, y mucho menos se ha demostrado que haya sido depositado durante el propio delito. Sin un perfil coincidente en bases de datos criminales o genealógicas, el ADN apoya la teoría del intruso, pero no en los tribunales. Otro desafío es el comportamiento. Los delitos de intruso dentro de viviendas ocupadas son raros, especialmente aquellos que implican interacciones prolongadas, notas manuscritas y presencia prolongada. Esta teoría requiere que un desconocido que tenga suficiente confianza para quedarse dentro de la casa, escribir una nota de rescate usando materiales encontrados, navegar por el plano sin ser detectado y cometer un delito violento, todo mientras la familia dormía cerca. Ese nivel de riesgo sugiere una confianza extrema o una familiaridad, y eso plantea otra pregunta incómoda. ¿Era realmente el intruso un desconocido o alguien que conocía la casa, las rutinas de la familia o la distribución? La teoría empieza a difuminarse en los bordes aquí. Cada vez que se introduce la familiaridad, la categoría de forastero se vuelve menos clara. A lo largo de los años, los investigadores investigaron a múltiples sospechosos externos, amigos, conocidos, trabajadores de servicios, personas que habían estado dentro de la casa en algún momento. Varias personas incluso confesaron falsamente el crimen, un fenómeno no raro en casos de alto perfil. Finalmente, cada uno de esos individuos fue descartado. O bien sus confesiones no coincidían con los hechos, o su ADN no coincidía, o no podían ser colocados en la escena de forma creíble. Estos callejones sin salida no refutaron la teoría del intruso, pero no lograron fortalecerla. Uno de los aspectos más difíciles de evaluar esta teoría es que se basa en una tormenta perfecta de circunstancias. El intruso habría tenido que dejar casi ningún rastro a pesar de haber pasado tiempo dentro de la casa. Habrían tenido que evitar ser detectados por completo, habrían tenido que evadir la identificación durante décadas, incluso cuando la tecnología avanzaba y la atención se intensificaba. Eso no es imposible, pero es estadísticamente raro. Al mismo tiempo, la historia muestra que ser raro no significa imposible. Los casos sin resolver
resueltos décadas después, suelen involucrar a delincuentes que nunca estuvieron en el radar de las fuerzas del orden, personas que vivieron en silencio, cometieron un solo delito y desaparecieron de nuevo en el anonimato. La teoría del intruso se apoya mucho en esa posibilidad. Desde un punto de vista investigativo hoy en día, la teoría del intruso vive o muere en el ADN. Sin una coincidencia, la teoría sigue siendo circunstancial. Con un combate, todo cambia, pero incluso entonces un partido sería solo el comienzo. Los investigadores aún tendrían que reconstruir el motivo, la oportunidad y el comportamiento. Tendrían que explicar la nota de rescate, tendrían que demostrar cómo entraba y salía la persona de la casa y tendrían que hacer todo eso de una manera que resista un escrutinio legal riguroso. Por eso, incluso si la teoría del intruso es correcta, la probabilidad de identificar definitivamente al autor hoy es limitada. Realísticamente se sitúa alrededor del 25%. Esa estimación asume progreso tecnológico, bases de datos cooperativas y un rastro genético utilizable. Sin que esos elementos se alineen, las probabilidades caen drásticamente. La teoría del intruso persiste no porque responda a todas las preguntas, sino porque deja espacio para respuestas que aún no se han encontrado. Existe en el espacio entre lo que podemos demostrar y lo que no podemos refutar, está respaldada por fragmentos, cuestionada por lagunas y sostenida por el simple hecho de que no se ha confirmado legalmente ninguna explicación alternativa. Después de casi 30 años, la teoría del intruso sigue siendo uno de los aspectos más debatidos del caso Gon-Bennett Ramsey, no porque sea hermética, sino porque sigue siendo posible. Y en un caso definido por límites, a veces la posibilidad es todo lo que queda. Cuando recurro a la teoría que pone sospechas sobre John Ramsey, lo hago sabiendo lo cargado que siempre ha sido este terreno. Pocos aspectos de este caso han generado tanta reacción emocional, división y debate duradero como la idea de que el propio padre de John Bennett pudiera haber sido el responsable. Y sin embargo, como cualquier otra teoría en esta investigación, existe no por certeza, sino por preguntas sin respuestas superpuestas a las circunstancias. El punto de partida es inevitable. John Ramsey estuvo en la casa desde la noche del 25 de diciembre hasta las primeras horas del 26 de diciembre de 1996. Eso por sí solo le situaba dentro del grupo más reducido posible de actores potenciales. En cualquier investigación de homicidio, la proximidad importa. La presencia importa, la oportunidad importa. Los investigadores están formados para empezar con los más cercanos a la víctima, no por sesgo, sino porque las estadísticas lo exigen. La mayoría de los homicidios infantiles ocurren dentro del ámbito familiar. Esa realidad marcó el escrutinio temprano, gustara o no a alguien. Pero la proximidad no es una prueba. Gran parte de la sospecha en torno a John Ramsey no surgió de pruebas físicas, sino de comportamiento, específicamente sus acciones en las horas y días posteriores al hallazgo del cuerpo de John Bennett. Algunas de esas acciones fueron interpretadas por los investigadores y el público como inusuales, otros fueron etiquetados como evasivos. Los críticos señalaron su toma de decisiones, su forma de hablar y los momentos en los que sus respuestas parecían controladas en lugar de visiblemente emocionales. Sin embargo, el comportamiento tras un trauma es uno de los indicadores menos fiables de culpa. He revisado suficientes casos para saber que el duelo no sigue un guión. Algunas personas se desploman, otros compartimentan, algunos lloran en público, otros se cerraron por completo. Cuando el comportamiento se convierte en evidencia, la interpretación a menudo refleja más la expectativa que la realidad. Aún así, la percepción importa en las investigaciones y las primeras impresiones suelen quedarse. La decisión de John Ramsey de abandonar Boulder poco después del crimen, citando obligaciones empresariales y familiares, suscitó dudas. Sus interacciones con las fuerzas del orden a veces fueron cautelosas, filtradas por abogados y medidas. Para algunos observadores esto parecía evitación, para otros parecía un hombre protegiéndose a sí mismo y a su familia en medio de una tormenta mediática que ya se estaba descontrolando. Esas dos interpretaciones coexisten y ninguna puede demostrarse de forma concluyente. Otro punto que se plantea con frecuencia es el descubrimiento del cuerpo de John Bennett por John Ramsey. Él fue quien la encontró en el sótano y la subió escaleras arriba. Desde un punto de vista probatorio, esto fue catastrófico. El cuerpo fue movido, se perdió el posible contexto forense, las fibras, la posición y los indicadores sutiles que podrían haber ayudado a reconstruir los acontecimientos se vieron alterados. Los críticos argumentan que este acto por sí solo dañó permanentemente la investigación, pero aquí
De nuevo, la intención importa. En el momento del descubrimiento, John Ramsey no actuaba como sospechoso, actuaba como un padre. Los investigadores tienen que tener en cuenta la realidad de que las personas no se comportan como profesionales formados en momentos de shock. La misma acción puede interpretarse como contaminación o desesperación, dependiendo de la lente a través de la cual se observe. La sospecha también se intensificó por la nota de rescate. Aunque la nota estaba dirigida a John Ramsey y hacía referencia a sus finanzas empresariales, esa conexión por sí sola no establece la autoría ni la culpabilidad. El análisis de la escritura nunca lo ha identificado de forma concluyente como el autor. Las similitudes lingüísticas son subjetivas. El examen forense de documentos se basa en probabilidades, no en absolutos, y ninguna de esas probabilidades alcanzó un nivel suficiente para ser procesado. Luego está el ADN. Aquí es donde la teoría se encuentra con su obstáculo más serio. El ADN masculino recuperado de la ropa de John Bennett no coincide con John Ramsey. Ese hecho por sí solo tiene un peso legal significativo. En una sala de juicios moderna, la exclusión por ADN es poderosa. Aunque no elimina automáticamente a alguien como sospechoso, debilita drásticamente el caso contra esa persona a menos que haya pruebas adicionales abrumadoras. En este caso, esa evidencia adicional no existe. No hay sangre, no hay fibras que lo vincularan concluyentemente con el acto, no hay testimonios presenciales, sin confesión. La teoría de que John Ramsey fue responsable requeriría que los investigadores justificaran el ADN como irrelevante o secundario, mientras que simultáneamente se construye un caso casi enteramente basado en interpretaciones circunstanciales. Esa es una posición difícil de defender bajo contrainterrogatorio. También es importante reconocer lo que no ocurrió. John Ramsey nunca fue acusado, fue investigado, fue examinado con escrutación, él testificó, pero el caso nunca cruzó el umbral entre sospecha y acusación. Esa decisión no la tomaron ni el público ni los medios. Fue realizada por fiscales que entendían la carga de la prueba que requiere un juicio penal. A lo largo de los años, las teorías han evolucionado para explicar la falta de pruebas directas. Algunos sugieren un encubrimiento tras una muerte accidental, otros proponen la puesta en escena. Estos escenarios a menudo se basan en suposiciones psicológicas más que en confirmaciones forenses. Intentan explicar las inconsistencias rellenando los vacíos con motivos y narrativas, pero las narrativas, por muy convincentes que sean, no son pruebas. Desde una perspectiva investigativa hoy en día, el paso del tiempo va en contra de esta teoría aún más que de otras. Los recuerdos se han desvanecido, testigos han muerto, Patsy Ramsey se ha ido. Ya no existen oportunidades para aclarar momentos en disputa. Cualquier intento de retomar esta teoría dependería casi por completo de registros existentes, reinterpretaciones e inferencias. Los tribunales son profundamente escépticos respecto a ese enfoque. Si la teoría fuera correcta, la probabilidad realista de demostrarlo de forma concluyente ahora es baja, aproximadamente un 15% como mucho. Esa estimación asume un avance probatorio importante y hasta entonces desconocido, no simplemente una reinterpretación de material antiguo. Sin eso, la teoría sigue siendo más sospechosa que resolución. Este es uno de los aspectos más difíciles de aceptar para muchas personas del caso John Bennett Ramsey. La sospecha se siente como verdad cuando permanece el tiempo suficiente, pero en el sistema legal la verdad debe demostrarse, no inferirse, y después de casi 30 años, la evidencia simplemente no cumple ese estándar. John Ramsey sigue siendo una figura controvertida no porque se le demuestre su culpabilidad, sino porque el propio caso genera dudas en cada paso. Su presencia en la casa le hacía inevitable en la investigación, su comportamiento le hizo ser escrutinado, pero el escrutinio no es convicción y la probabilidad no es prueba. Al final, la teoría que culpa a John Ramsey ilustra una de las tensiones centrales de este caso, la diferencia entre lo que parece posible y lo que se puede demostrar, entre la sospecha moldeada por las circunstancias y la culpa establecida por pruebas. Esa brecha nunca se ha cerrado, y con el tiempo avanzando en una sola dirección, puede que nunca lo sea. Cuando el foco de la investigación se centra en Patsy Ramsey, la conversación casi siempre comienza y termina con la nota de rescate. Más que cualquier otra prueba en este caso, ese documento ha moldeado cómo fue percibida, cómo fue investigada y cómo la sospecha la acompañó hasta el final de su vida. Es imposible separar a Patsy Ramsey de la nota, porque para muchas personas la nota se convirtió en su sombra. La carta de rescate no fue corta, no fue precipitado, estaba escrito dentro de la casa, usando materiales de la propia casa, se dirigía directamente a John Ramsey.
Hacía referencia a una cantidad específica de dinero relacionada con su bono empresarial. Su tono oscilaba entre amenazante, teatral y extrañamente familiar. Desde el principio, los investigadores entendieron que quien la escribió no se comportaba como un secuestrador cualquiera. Esa realización atrajo la atención hacia adentro. Patsy Ramsey fue quien afirmó haber descubierto la nota en la escalera esa mañana. Fue ella quien lo leyó primero, ella fue quien hizo la llamada frenética al 911. Desde ese momento su voz, sus palabras, sus respuestas emocionales y su pasado quedaron bajo lupa. El análisis de la escritura a mano se convirtió rápidamente en el centro del escrutinio. Se recogieron muestras de los escritos de Patsy y se compararon con la nota de rescate. Se trajeron expertos, se ofrecieron opiniones, pero lo que a menudo se pierde en la discusión pública es el resultado real de esos exámenes. Ningún perito en caligrafía llegó jamás, según un estándar legal, que Patsy Ramsey escribió la nota. Algunos decían que no podía ser eliminada, otros dijeron que había similitudes, algunos dijeron que también había diferencias significativas. Ninguna produjo una identificación definitiva. En el examen forense de documentos no puede ser excluido, no es lo mismo que es el autor. Es una afirmación probabilística, no una acusación, pero en un caso así, las probabilidades pueden endurecerse rápidamente en creencias. Parte de la razón por la que esta teoría ganó fuerza es psicológica. La nota se sentía personal, parecía ensayado. A algunos lectores les pareció emocionalmente inconsistente con un extraño cometiendo un crimen rápido y arriesgado. Esa intuición llevó a muchos a concluir que el escritor debía de ser alguien dentro de la casa, alguien con tiempo, familiaridad y compromiso emocional. Patsy Ramsey, como la madre del niño, se convirtió en la candidata más visible para ese papel. Pero la intuición no es una prueba. Los investigadores también examinaron el comportamiento de Patsy tras el crimen. Sus respuestas emocionales fueron analizadas cuadro a cuadro. Sus apariciones en los medios fueron diseccionadas. Su elección de ropa, su forma de expresarse, su actitud se interpretaban a través de la sospecha. Para algunos parecía excesivamente serena, para otros parecía teatral. Estas interpretaciones a menudo se contradecían entre sí, pero ambas se usaban para reforzar la duda. Lo que rara vez se reconoce es lo poco fiable que es el análisis conductual cuando se desvincula del contexto. Patsy Ramsey fue una antigua reina de belleza, estaba acostumbrada a la presentación, también estaba lidiando con traumas inimaginables bajo escrutinio nacional e internacional. Esperar un comportamiento normal bajo esas condiciones asume que tal cosa existe. La teoría que implica a Patsy Ramsey a menudo se basa en una narrativa de puesta en escena, que ocurrió un accidente. Ese pánico siguió, que la nota de rescate fue escrita para despistar a los investigadores y ganar tiempo. Esta narrativa intenta explicar por qué la nota fue escrita dentro de la casa y por qué su longitud y tono son tan inusuales, pero las narrativas no son prueba. Son reconstrucciones construidas para cubrir los huecos dejados por la falta de pruebas, y esas lagunas son significativas. No hay pruebas físicas que vinculen a Patsy Ramsey con el acto que mató a su hija. No hay coincidencia de ADN, no hay fibras que la vinculen de forma concluyente con la ligadura ni con las lesiones, no hay pruebas de sangre que la identifiquen como la autora. El caso contra ella siempre ha sido circunstancial e interpretativo, basado en inferencias más que en vínculos directos. Legalmente, esto importa más que cualquier otra cosa. A pesar de años de investigación, a pesar de la intensa presión y de la sospecha pública, Patsy Ramsey nunca fue acusada de un delito relacionado con la muerte de su hija. Los fiscales nunca presentaron un caso contra ella que creyeran que podría sobrevivir al juicio. Esa decisión no se tomó a la ligera. Acusar a un padre de un homicidio infantil requiere pruebas lo suficientemente sólidas para superar la duda razonable, no solo la indignación pública. En 2006, Patsy Ramsey falleció de cáncer de ovario. Con su muerte, cualquier posibilidad restante de enjuiciamiento terminó, pero incluso antes de ese punto, la vía legal ya se estaba estrechando. El tiempo estaba erosionando las posibilidades de resolución. Los recuerdos de los testigos estaban envejecidos, las pruebas eran estáticas, la nota seguía siendo el mismo objeto de siempre, analizada sin cesar, pero nunca decodificada de forma concluyente. Uno de los conceptos erróneos más persistentes sobre este caso es que el análisis de la escritura podría haberlo resuelto todo. No podía.
La comparación de escritura forense no es huellas dactilares, en la mayoría de los casos no produce identificaciones absolutas, evalúa la similitud, la consistencia y la divergencia. En un caso que involucre disfraz, tensión o condiciones de escritura inusuales, su fiabilidad se vuelve aún más limitada. Y esta nota fue escrita en circunstancias desconocidas por alguien cuyo estado emocional e intención aún son objeto de debate. Eso por sí solo complica cualquier intento de certeza. Otra realidad que a menudo se pasa por alto es que la caligrafía y la autoría no equivalen a culpabilidad. Incluso si se demostrara la autoría, que no lo fue, los investigadores aún tendrían que demostrar la intención, la participación en el delito en sí y la causalidad. Escribir una nota no establece automáticamente la responsabilidad por el asesinato. La carga legal seguiría siendo alta. Desde la perspectiva actual, la probabilidad de resolver el caso mediante esta teoría es extremadamente baja, menos del 10%. Esa estimación no refleja la creencia, sino la realidad. Patsy Ramsey ha fallecido. No es posible que ella aporte nuevos testimonios, no ha surgido ninguna nueva evidencia física que la vincule directamente con el crimen. Cualquier intento de revisitar esta teoría dependería enteramente de la reinterpretación de material antiguo. Los tribunales no condenan solo por reinterpretación. La sospecha en torno a Patsy Ramsey dice tanto sobre la naturaleza del caso como sobre ella. La nota de rescate es inquietante, se resiste a una explicación clara, invita a la especulación. Y cuando la evidencia resulta ambigua, la mente humana busca el ancla más cercana. En este caso, ese ancla se convirtió en la persona más estrechamente asociada con el documento. Pero la asociación no es autoría, y la autoría no es culpa. Patsy Ramsey vivió el resto de su vida bajo una nube de sospechas sin enfrentarse nunca a un jurado, sin ser formalmente acusada en un tribunal. Ese hecho no prueba la inocencia, pero sí habla de la solidez del caso en su contra, o más exactamente la falta de ella. Como investigador me veo obligado a volver a la misma conclusión una y otra vez. La teoría que implica a Patsy Ramsey sobrevive en el discurso público porque a algunos les parece emocionalmente plausible, no porque esté respaldada legal o forensemente. El tiempo no la ha fortalecido, lo ha debilitado. Y ahora, con el paso de los años y la finalización de la muerte, el espacio para la resolución dentro de esta teoría está a punto de cerrarse. Lo que queda es debate, no prueba, sospecha, no certeza, y un recordatorio de lo fácil que es que las preguntas sin respuesta se conviertan en acusaciones duraderas cuando nunca llegan respuestas. Cuando la conversación gira en torno a Burke Ramsey, el tono del caso cambia. Esta teoría ha perdurado no por la evidencia, sino por la especulación, la repetición y la forma en que los casos sin resolver invitan al público a llenar el silencio con suposiciones. Pocos aspectos del caso John Bennett Ramsey demuestran tan claramente la brecha entre la realidad jurídica y la imaginación pública que la sospecha que se deposita sobre su hermano mayor. En 1996, Burke Ramsey era un niño, tenía 9 años en el momento de la muerte de su hermana. Ese hecho por sí solo debería establecer el marco legal de inmediato, aunque a menudo se trata como una nota al pie en lugar de un límite. Desde los primeros días de la investigación, Burke no fue considerado sospechoso en ningún sentido formal. Fue entrevistado, fue evaluado, pero no fue acusado, no arrestado ni perseguido como foco principal de la investigación. A pesar de ello, la teoría persistió. Gran parte de la controversia en torno a Burke Ramsey surgió años después, alimentada por apariciones en los medios, interpretaciones selectivas del comportamiento infantil y especulaciones psicológicas retrospectivas. Las entrevistas televisivas realizadas cuando aún era menor de edad se repetían sin parar. Su actitud fue examinada, su afecto fue juzgado, las pausas, sonrisas y frases se reinterpretaban a través del prisma de la perspectiva del tiempo. Lo que en otro contexto podría haberse visto como nerviosismo o inmadurez se convirtió, en este caso, en la materia prima para la sospecha. Esta es una de las dinámicas más peligrosas en el true crime. Cuando el comportamiento se elimina de su contexto de desarrollo, puede transformarse en casi cualquier cosa. Nunca ha habido pruebas físicas que vinculen a Burke Ramsey con el crimen, sin ADN, sin fibras, sin huellas dactilares, no hay ningún material forense que le coloque en un papel como autor. Esa ausencia no es incidental,
En un caso donde existe ambigüedad forense en otro lugar, la completa ausencia de vínculo físico aquí es decisiva. Las teorías que implican a Brooke a menudo se basan en narrativas reconstruidas, una lesión accidental, un encubrimiento nervioso por parte de adultos, una decisión familiar tomada en secreto. Estos escenarios son emocionalmente provocadores, pero no son pruebas, son marcos hipotéticos construidos para explicar lagunas más que conclusiones extraídas de la demostración. Lo que a menudo se pasa por alto es que estas teorías requieren un número extraordinario de supuestos para funcionar. Exigen a los investigadores que acepten que un niño cometió un acto fatal, que ambos padres lo reconocieron inmediatamente como tal, que luego construyeron una elaborada puesta en escena con una nota de rescate y que mantuvieron esa historia bajo escrutinio constante durante décadas. Cada paso introduce otro punto de fallo. Juntos forman una cadena que resulta notablemente frágil bajo un examen legal. Desde un punto de vista procesal, Brooke Ramsey nunca fue designado como sospechoso oficial por las fuerzas del orden. Eso no es una distinción semántica, es legal. Los investigadores utilizan criterios específicos para elevar a las personas de testigos a personas de interés y a sospechosos. Brooke nunca cruzó ese umbral, no se presentaron cargos, no se iniciaron procedimientos pormenores, no existen acusaciones formales. Con el paso de los años y el aumento de la especulación pública, Brooke Ramsey emprendió acciones legales para proteger su nombre. Presentó demandas civiles por difamación contra partes que le acusaron públicamente de asesinato sin pruebas. Esos casos no eran simbólicos, tuvieron éxito, se llegaron a acuerdos y sentencias a su favor. En los tribunales civiles el estándar es inferior al de los tribunales penales. Incluso allí las acusaciones no pudieron ser fundamentadas. Ese resultado importa. Ganar casos de difamación requiere demostrar que las reclamaciones eran falsas y perjudiciales. Requiere demostrar que esas afirmaciones se presentaron como hechos y no como opinión. Brooke Ramsey asumió esa carga. Los tribunales reconocieron lo que los investigadores ya tenían, que no existía ninguna base fáctica que le etiquetara como responsable de la muerte de su hermana. Sin embargo, la teoría sigue viva en espacios online, documentales y foros de discusión. Persiste porque parece explicativo, ofrece una narración cerrada en un caso que no tiene ninguna, apela al deseo humano de resolución, especialmente cuando no hay respuestas oficiales, pero el deseo no equivale a verdad. Otro factor crítico es la edad. En 1996, Brooke Ramsey era legalmente menor de edad. Incluso si, hipotéticamente, hubieran existido pruebas, el sistema de justicia juvenil habría gobernado cualquier respuesta. La ausencia de tales procedimientos refuerza la realidad de que las fuerzas del orden no vieron un caso viable. Esa realidad no ha cambiado con el tiempo. Si acaso se ha endurecido. El tiempo ha despojado a esta teoría del poco impulso especulativo que tuvo en su día. No ha surgido ninguna nueva evidencia, no se han presentado testigos, ningún avance forense le ha implicado. Lo que queda es repetición, no revelación. Desde un punto de vista legal, hoy en día la probabilidad de resolver el caso mediante esta teoría es prácticamente nula, no por resistencia emocional o protección institucional, sino porque la base probatoria necesaria no existe y nunca existió. Los tribunales no reabren casos basándose en rumores, los fiscales no presentan cargos basándose en interpretaciones televisadas del comportamiento infantil. La teoría de Brooke Ramsey ilustra uno de los aspectos más preocupantes del prolongado discurso sobre crímenes reales. Cuando un caso queda sin resolver, la ausencia de respuestas puede convertirse en una invitación a dirigirse a las personas más vulnerables vinculadas a él. En este caso, esa vulnerabilidad pertenecía a un niño que perdió a su hermana y creció bajo una sombra que él no creó. Como investigador, tengo que separar la incomodidad de la prueba. Esta teoría puede inquietar a algunas personas, puede parecer plausible para otros, pero la plausibilidad sin pruebas no es justicia, es especulación. El expediente legal está limpio. Brooke Ramsey no fue acusado, no fue nombrado como sospechoso, se defendió con éxito frente a acusaciones difamatorias, no hay pruebas físicas que le vinculen con el crimen. No existe ninguna vía para revisitar esta teoría de forma investigativa significativa. En el contexto del caso John Bennett Ramsey, esta teoría no representa una pista no resuelta, representa los límites de lo que puede hacer la especulación cuando la evidencia cesa. Y esos límites ya se han alcanzado.
Cuando los investigadores se alejaron más allá de la familia inmediata, el caso no se aclaró, se volvió más ancha, ruidosa y difícil de controlar. Esta es la etapa de la investigación de John Bennett Ramsey, donde los nombres surgieron brevemente, llamaron la atención y luego se desvanecieron, dejando más papel que progreso. Estos eran los sospechosos periféricos, la gente en los márgenes, aquellos que por un momento parecían posibles y que al final no podían ser ubicados donde más importaba. En cualquier homicidio de alto perfil, especialmente en uno que involucre a un menor, las fuerzas del orden están obligadas a lanzar una red amplia, amigos de la familia, vecinos, conocidos, empleados, contratistas, cualquiera que tuviera acceso a la casa, conocimiento de las rutinas familiares o proximidad a la víctima. En Boulder, Colorado, esa red se expandió rápidamente. La casa de los Ramsey no había estado aislada, estaba activo, social, mantenida por mano de obra externa, y cada una de esas conexiones se convirtió en una posible pista. Se interrogó a amigos, sus movimientos en la noche de Navidad fueron documentados, se examinó su familiaridad con la casa, algunos ya habían estado dentro de la casa antes, algunos conocían la distribución, algunos habían interactuado con John Bennett Ramsey en entornos sociales, pero la familiaridad por sí sola no es culpable. Ninguna de estas personas podía ser colocada en la casa durante el periodo crítico, se revisaron las coartadas, se compararon los plazos, no hay pruebas físicas que vincularan a ninguno de ellos con la escena del crimen. Luego estaban los trabajadores, asistentes de llaves, reparadores, contratistas, personas que tenían motivos legítimos para estar dentro de la casa de los Ramsey en distintos momentos. Esta categoría recibió un escrutinio intenso, especialmente por la nota de rescate, la idea de que alguien con conocimientos internos pudiera haber observado a la familia, aprendido rutinas y actuado después se exploró repetidamente. Los investigadores revisaron los historiales laborales, acceso a los registros, antecedentes personales, antecedentes penales. Lo que encontraron fue decepcionante en su consistencia, no hay pruebas forenses, no hay ADN coincidente, sin fibras, no hay huellas dactilares relacionadas con el crimen en sí. En algunos casos los individuos eran eliminados rápidamente, en otros la sospecha persistía más tiempo, alimentada por la coincidencia más que por pruebas, pero al final ninguna de estas personas podría estar legal o científicamente vinculada a la ley. El subconjunto más preocupante de sospechosos periféricos fueron aquellos que confesaron. Las confesiones falsas no son raras en casos notorios, tienden a aparecer cuando la saturación mediática alcanza cierto nivel, cuando los detalles son ampliamente conocidos y cuando el delito tiene un peso simbólico. El caso John Bennett Ramsey atrajo a varias personas que se atribuyeron la responsabilidad en distintos momentos a lo largo de los años. Algunos buscaban atención, algunos estaban mentalmente inestables, algunos parecían creer sus propias historias. Cada confesión fue investigada y cada uno se desplomaba. Los detalles no coincidían, los plazos fallaron, los hechos forenses eran erróneos, el ADN no coincidía, en algunos casos las confesiones contenían información ya pública, nada que solo el asesino supiera, en otros el confesor ni siquiera pudo situarse en Boulder en el momento del crimen. Estas admisiones generaron titulares, pero no respuestas. Lo que queda claro al revisar estos sospechosos periféricos es el mismo patrón que se repite una y otra vez. No hay pruebas físicas, no hay una narrativa consistente, no hay corroboración independiente. Los investigadores se quedaron con declaraciones que no podían resistir ni siquiera una verificación básica. Aquí es donde muchos casos sin resolver se estancan de forma permanente. Las declaraciones son frágiles, cambian, se contradicen a sí mismos, reflejan la memoria, la sugerencia y, a veces, la fantasía. La evidencia física, en cambio, o existe o no existe. En este caso, no fue así. Otro problema era el acceso. Muchos sospechosos periféricos teóricamente podrían haber conocido la casa, pero no hay pruebas de que alguno de ellos estuviera presente esa noche. El acceso en abstracto no tiene sentido sin acceso. De hecho, los investigadores no pudieron situar a estas personas dentro de la casa durante la ventana correspondiente, y sin eso, la sospecha seguía siendo especulativa. Con el tiempo, la lista de sospechosos periféricos se hizo más larga, no más fuerte. Cada nuevo nombre requería investigación, cada investigación consumía recursos, cada callejón sin salida dejaba el caso más desordenado. Las propinas llegaron a cántaros, miles de ellos, algunos sinceros,
algunos maliciosos, algunos basados en rumores, algunos basados en malentendidos. Separar la señal del ruido se convirtió en un caso de rendimientos decrecientes. La atención mediática empeoró la situación. Se filtraron nombres, circularon acusaciones, las reputaciones se vieron dañadas, en algunos casos personas inocentes vivieron bajo sospecha durante años sin ser formalmente acusadas. Esto tuvo un efecto paralizante, los testigos se volvieron cautelosos, la cooperación se volvió cautelosa, abogados ya habían intervenido antes, el entorno de investigación se volvió adversarial en lugar de colaborativo. Desde un punto de vista procesal, los sospechosos periféricos a menudo presentan la ilusión de un progreso. Los nombres nuevos se sienten como movimiento, pero el movimiento sin dirección no conduce a una resolución. En este caso, todos los cables periféricos acabaron chocando contra la misma pared. No hay pruebas que los vinculen con el crimen. También está el tema del tiempo. Con el paso de los años, los sospechosos periféricos se volvieron más difíciles de investigar. Los recuerdos se desvanecieron, se perdieron registros, la gente se movió, murieron personas. Lo que podría haberse aclarado en las primeras semanas se volvió imposible de reconstruir décadas después. Incluso si un sospechoso despertara nuevas sospechas hoy, demostrar la implicación desde 1996 sería extraordinariamente difícil sin material forense conservado, y ese material no existe en estos casos. Lo que les quedó a los investigadores fue una lista de exclusiones en lugar de una lista de posibilidades. La gente está descartada, pistas cerradas, archivos archivados. La investigación no se centró en una solución, se expandió hacia afuera y luego colapsó lentamente bajo su propio peso. Esta es una de las realidades tranquilas del caso John Bennett Ramsey. La falta de resolución no se debe a la falta de esfuerzo, esto se debe a la falta de anclajes. Sin pruebas físicas, sin testimonios fiables de testigos, sin confesiones consistentes, los sospechosos periféricos no pueden avanzar con un caso. Solo lo mantienen vivo en teoría. Como investigador me veo obligado a enfrentarme a los límites de lo que se puede hacer con lo que queda. Los sospechosos periféricos cumplieron su propósito, fueron examinados, fueron sometidos a pruebas, fueron eliminados. Lo que no ofrecieron fue un camino hacia la rendición de cuentas. Y al final, esa puede ser la conclusión más sobria de todas. Cuanto más se alejaban los investigadores del centro de este caso, menos sólido se volvía el terreno, no porque la verdad estuviera oculta, sino porque no quedaba nada que la sostuviera. Lo que queda es ausencia, no hay pruebas físicas, no hay afirmaciones consistentes, no hay sospechosos creíbles en los márgenes, solo nombres que antes importaban y que ahora solo nos recuerdan lo profundamente que resistió la resolución del caso. Esa resistencia no venía solo del misterio, venía de los simples e implacables requisitos de la prueba, y en el ámbito de los sospechosos periféricos nunca llegaron pruebas. Cuando me alejo de las teorías, las acusaciones y las décadas de debate, me queda una tarea mucho más silenciosa, haciendo inventario, separar lo que se sabe de lo que se supone, despojando el caso a lo que realmente se puede decir con confianza y lo que aún permanece en la sombra. En un caso tan antiguo y cargado de emoción como este, esa distinción no solo es útil, es necesario. Lo que sabemos es limitado, pero es real. Hay ADN masculino asociado a la ropa de John Bennett Ramsey que nunca ha sido identificado. Esto no es un rumor, no es especulación, es un hecho forense documentado. Ese ADN no coincide con ningún miembro de la familia Ramsey y no ha sido comparado con ningún sospechoso conocido a través de bases de datos criminales. Su existencia es la razón más fuerte por la que este caso no se ha cerrado formalmente. Representa una huella física que permanece sin explicación. También sabemos que nadie ha sido acusado nunca en relación con la muerte de John Bennett Ramsey, no formalmente, no provisionalmente, no en secreto. A pesar de los procedimientos ante el gran jurado, la extensa investigación y la intensa presión pública, ningún fiscal ha presentado jamás un caso penal contra ningún individuo por este homicidio. Ese hecho importa, habla del umbral probatorio exigido por el sistema judicial, no del tribunal de la opinión pública. Sabemos que la investigación sigue oficialmente abierta, los archivos no han sido sellados como resueltos, las fuerzas del orden no han declarado el caso cerrado por falta de pruebas, la puerta, al menos en teoría, sigue abierta. Esos son los pilares de la certeza en este caso.
Todo lo demás empieza a difuminarse. Lo que no sabemos es mucho más importante. No sabemos si el ADN masculino no identificado pertenece al asesino. Esa cuestión está en el centro de casi todas las discusiones modernas sobre este caso. El ADN tiene peso, pero sin contexto conlleva ambigüedad. La muestra es de bajo nivel y mezclada. No puede decirnos cuándo fue depositado, no puede decirnos cómo llegó a la ropa, no puede distinguir entre transferencia primaria durante un acto violento y transferencia secundaria por contacto inocente. Esta incertidumbre lo cambia todo. Si el ADN pertenece al agresor, apunta hacia afuera. Si es una transferencia secundaria, puede no estar relacionada con el delito en absoluto. Ambas posibilidades siguen siendo viables. Ninguna de las dos ha sido demostrada de forma concluyente. Tampoco sabemos quién escribió la nota de rescate. La nota sigue siendo uno de los documentos más inquietantes y controvertidos de la historia criminal. Estaba escrito dentro de la casa, era inusualmente largo, hacía referencia a detalles financieros concretos, utilizó un lenguaje que resultaba a la vez amenazante y extrañamente teatral. El análisis de la escritura no ha logrado dar una respuesta definitiva. El análisis lingüístico ha producido teorías, no conclusiones. Nadie ha sido identificado legalmente como su autor, y aunque se estableciera la autoría, que no es así, eso por sí solo no resolvería el caso. Escribir la nota no establece automáticamente quién cometió el asesinato, quién tenía la intención de hacer daño o quién controló la secuencia de los hechos. La nota no explica nada a menos que pueda anclarse a una narrativa más amplia y demostrable. No conocemos la secuencia exacta de los acontecimientos que ocurrieron dentro de la casa esa noche. Esto puede ser el desconocido más dañino de todos. La escena del crimen fue alterada desde el principio. La gente se movía por la casa antes de que estuviera completamente asegurada. Los objetos fueron manipulados, se abrieron las puertas, el cuerpo fue movido. Estas acciones borraron detalles sutiles pero críticos. Plazos que podrían haberse reconstruido con confianza se convirtieron en estimaciones. La reconstrucción se convirtió en interpretación. Por ello, los investigadores no pueden afirmar con certeza cuándo fue atacada John Bennett, cuánto tiempo duraron los hechos, ni en qué orden exacto ocurrieron las acciones clave. Existen líneas temporales en competencia, ninguna puede confirmarse con certeza. No sabemos cómo se produjo la entrada y salida, si hubo un intruso. No sabemos si el delito involucró a una sola persona o a más de una. No sabemos si la nota de rescate refleja un intento real de secuestro, una distracción o algo completamente distinto. Se ha debatido cada posibilidad, ninguno ha sido probado. Lo que complica aún más estas incógnitas es el tiempo. El tiempo no pasa simplemente en un caso sin resolver de la historia, se degrada, los recuerdos de los testigos cambian, la gente muere, la evidencia física se deteriora o se consume mediante las pruebas, el contexto investigativo se pierde a medida que el cambio de personal y la memoria institucional se desvanece. Cada año que pasa no solo preserva el misterio, reduce el campo de lo que puede resolverse. Por eso es tan importante separar lo que sabemos de lo que no sabemos. En ausencia de resolución, las suposiciones pueden endurecerse silenciosamente hasta convertirse en hechos en la imaginación pública. La repetición crea familiaridad, la familiaridad crea creencia, la creencia puede disfrazarse de certeza, pero la creencia no resuelve los casos. Los hechos conocidos de este caso no son suficientes para nombrar a un autor, no son suficientes para reconstruir el crimen con confianza, no son suficientes para cumplir con la carga de la prueba exigida en el tribunal. Eso no es un fracaso de curiosidad ni de esfuerzo, es una limitación de la evidencia. Mientras tanto, las incógnitas definen los límites de la investigación. ADN sin contexto, una nota de rescate sin autoría, una noche sin una línea temporal fiable. Cada elemento no resuelto interactúa con los demás, creando una red de incertidumbre en lugar de una línea de prueba. Como investigador, me veo obligado a aceptar que algunos casos llegan a un punto en el que la claridad no aumenta con el tiempo, disminuye. El caso John Bennett Ramsey se sitúa claramente en esa categoría, no porque la verdad haya desaparecido, sino porque la capacidad de demostrarla se ha ido erosionando poco a poco. Lo que sabemos nos da esperanza, lo que no sabemos define la contención.
Y entre esas dos fuerzas, este caso sigue existiendo. No está resuelto, no cerrado, no olvidado, pero suspendido, esperando respuestas que puede que nunca lleguen o no. Ese equilibrio entre certeza y duda es la realidad de cómo se encuentra este caso hoy. Cuando llego al final de este caso no llegó un nombre, llegó un porcentaje y eso por sí solo dice todo sobre dónde se sitúa realmente la investigación de John Bennett Ramsey tras casi 3 décadas. La pregunta ya no es emocional, es matemática. ¿Cuáles son las probabilidades reales de que la persona responsable de la muerte de John Bennett Ramsey sea identificada con certeza legal? Para responder honestamente tengo que eliminar la creencia, la sospecha y la satisfacción narrativa. Lo que queda es la probabilidad moldeada por la evidencia, el tiempo y las decisiones irreversibles tomadas en las primeras horas de la investigación. En el escenario más optimista, el camino a seguir pasa por el ADN. No es cualquier ADN, sino un perfil útil y fiable que puede conectarse mediante métodos forenses modernos a una persona real. Si la genealogía genética investigativa produce un avance, si ese avance sobrevive a la verificación y si puede ser corroborado de forma independiente por evidencia no genética, entonces las probabilidades cambian. En ese escenario, la probabilidad de identificar a un sospechoso viable aumenta entre el 30 y el 40%. Eso es lo más alto, y aún ese número asume una rara alineación de factores. Asume que la muestra de ADN es suficiente en calidad y cantidad. Asume que el contribuyente o un familiar cercano existe en bases de datos accesibles. Asume la cooperación de terceros. Asume que los investigadores pueden situar a esa persona en Boulder en diciembre de 1996. Asume que el motivo, la oportunidad y el comportamiento pueden reconstruirse de forma lo suficientemente convincente como para sobrevivir al escrutinio en la sala de juicios. No es una lista pequeña de suposiciones, es un pasillo estrecho. Sin ese pasillo, las probabilidades caen drásticamente. Si no surge una nueva comparación de ADN, si la muestra existente permanece ambigua, si los avances tecnológicos no logran extraer un significado más claro de lo que queda, entonces la probabilidad de resolución cae por debajo del 20%. En ese momento, los investigadores ya no están resolviendo hacia adelante, están interpretando hacia atrás, y la interpretación, por muy reflexiva que sea, no cumple con la carga de la prueba. Esta es la realidad que mucha gente resiste. El tiempo no facilita los casos. Los hace más difíciles de formas invisibles pero decisivas. Los testigos desaparecen, el contexto se evapora, la evidencia pierde su poder narrativo. El pasado se convierte en una reconstrucción más que en un registro. Lo que hace que el caso de John Bennett Ramsey sea especialmente difícil es que no carece de atención. Le faltan anclajes. No existe una única prueba que solucione el delito. El ADN no está resuelto. La nota de rescate no está atribuida. La línea temporal está fragmentada. Cada componente flota sin conectar completamente con los demás. Y sin embargo, el caso sigue abierto. Eso importa. Importa porque reconoce que la historia no está terminada. Importa porque reconoce que la ciencia ha cambiado antes y puede volver a cambiar. Importa porque incluso una probabilidad pequeña no es cero. Las familias han esperado décadas respuestas que llegaron cuando nadie las esperaba. La historia apoya la esperanza, incluso cuando la lógica aconseja contención. Pero la esperanza debe ser honesta. Este caso podría aclararse algún día con un nombre extraído de sombras genéticas, o puede que permanezca para siempre como lección, una lección sobre lo que ocurre cuando una escena del crimen se ve comprometida, cuando se forman suposiciones demasiado pronto, cuando la evidencia es frágil, cuando la presión supera el proceso, cuando el tiempo se convierte en la fuerza más fuerte de la sala. No todos los casos terminan con justicia impartida de forma ordenada. Algunos terminan definiendo los límites del sistema que se pretende entregar. El caso John Bennett Ramsey existe en ese borde. Nos recuerda que la investigación no es omnipotente. Esa verdad no siempre llega a tiempo.
que incluso con dedicación, recursos y décadas de esfuerzo, la certeza puede seguir siendo un poco fuera de su alcance. Y quizá esa sea la conclusión más incómoda de todas, que este caso pueda resolverse, o puede quedar sin resolver no porque nadie lo haya intentado, sino porque las condiciones necesarias para la resolución ya no existen. Si me has acompañado durante todo este análisis, quiero saber de ti. ¿Crees que aún es posible un avance en el ADN? ¿Crees que este caso llegará alguna vez a un tribunal? ¿O crees que seguirá siendo una de las preguntas sin respuesta más duraderas en el true crime moderno? Deja tus impresiones en los comentarios. Si este análisis te ha ayudado a ver el caso con más claridad, tómate un momento para darle like y compartirlo. Y si quieres análisis de crímenes reales más profundos y basados en pruebas como este, asegúrate de suscribirte. Porque algunos casos no necesitan voces más fuertes, necesitan un pensamiento más claro.